Y como te prometimos, estamos en contacto directo. Martín Paustis. Muy, pero muy buenos días, Martín. Leo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien. Con solcito estamos bien, siempre lo digo. Con 15 grados, 16 grados, temperatura primaveral. Bueno, ustedes también que están de acá para allá, yendo y viniendo, trabajando, con buen clima se hace mejor, ¿no? Sí, la verdad, un muy lindo día. Hoy tempranito salíamos para el consejo y yo me llevé la campera y rápidamente me di cuenta que me había equivocado, que venía Tal lindo el día. cual, tal cual. Bueno, hablando del consejo, ¿no? Porque ya que lo mencionaste, recién yo fuera del aire le decía a la gente, no, fuera del aire no, en el aire le decía a la gente hace unos 10 minutos que hay mucha gente, como los comunicadores y demás, que sabemos más o menos cómo viene la mano, si se está sesionando, si no, pero hay mucha gente, que es la mayoría, la gente en común, que no tiene idea qué está pasando, ni con el Consejo Deliberante, ni con, si no prende un poco la tele o prende un poco la radio, hay gente que por ahí no tiene idea qué está pasando y en el pensar de la gente en común, los políticos no están haciendo nada. Y esto, bueno, está la demostración de que no es así, de que se está trabajando en pandemia y por supuesto algunos lugares, algunos sectores vía Zoom, pero se trabaja y algunos sectores presencialmente. Contame en este caso, ¿cómo está trabajando el Consejo Deliberante local, Martín? Bueno, la verdad me gusta mucho lo que planteás. En primer lugar, porque además de la pandemia en relación al COVID-19, estamos atravesando otra pandemia, me animo a decir, en todo el mundo y que tiene que ver con esto de el bombardeo de tanta información que termina contribuyendo a la desinformación, ¿no? Tal cual. Y en esto entran en juego las noticias falsas, los rumores, ¿no? Las Uf, operaciones políticas de que se noticia trasladan falsa, a las redes. esta semana de noticia falsa, no sé, rebalsó. Exacto. Y me parece que además de este punto, que es importante resaltarlo, también hay que decir que la política, o al menos así lo entiendo yo, la política en general y en particular el Consejo Deliberante, tiene un desafío por delante que tiene que ver con poder visibilizar y de una mejor manera las cosas que se van realizando, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, estamos en el debate cuando aparece la polémica, el barro de la politiquería, pero no en el día a día, ¿no? Con el trabajo. Por eso me parece importante bueno, que podamos utilizar estos espacios, que desde ya agradezco, para que podamos contar un poco qué es lo que estamos haciendo. Bueno, sabemos que el Consejo Deliberante funciona desde hace un tiempo con comisiones. Eh, no sé cómo es el tema, cuántas comisiones puede formar parte un concejal, pero sé que vos formás parte de 4 comisiones, ¿es así esto? Sí, así es. El Consejo Deliberante este año se ha demorado un poco en la integración de las comisiones. En primer lugar, porque la pandemia nos ha obligado a repensarnos, a modificar hábitos, ¿no? ¿No? No estamos exentos de lo que le ha pasado a todas las personas en su vida familiar, social, en su vida laboral. Así que bueno, eso ha implicado tener que, digamos, amigarnos con el uso de las tecnologías para poder salir de manera remota. Y después por cuestiones que hacen, bueno, en el caso particular de la integración de las comisiones, a diferencias que habían surgido en su momento dentro de los bloques opositores, que dificultaba, digamos, que definieran quienes integraban primero los bloques y después las comisiones. El Consejo Deliberante actualmente tiene 9 comisiones de trabajo, hasta hace poquito eran 8 las comisiones, hubo una modificación en el reglamento interno y se agregó una novena, que está vinculada a niñez, adolescencia, familia y adultos mayores, esa es la novena comisión, y está compuesta cada una de ellas por diferentes concejales en las proporciones, ¿no? Vinculadas a, bueno, a la proporción que tiene el Consejo Deliberante. Es decir, 4 concejales o concejalas por el bloque mayoritario, por el interbloque del partido del Frente de Gobierno, y 3 concejales y concejalas que se lo distribuyen entre los diferentes grupos opositores. Y ahí es donde surgía, ¿no?, esa dificultad de que, para que se pusieran de acuerdo en quiénes integraba cada comisión. En mi caso integro 4, creo que a excepción de una concejala,
de un unibloque que participan más, después el resto participamos entre 3 o 4 comisiones. ¿Y En mi eso caso cómo estoy es? participando. Cuando se conforman las comisiones, ¿uno se postula, yo quiero formar parte de esta, o es como a sorteo? ¿Cómo se conforman las comisiones? No, bueno, ahí surge justamente las diferencias que tenían los bloques o los grupos opositores, porque es algo que uno lo puede debatir y consensuar en su bloque. En nuestro Ajá. caso particular, del interbloque del Frente de Todos y Unidad Ciudadana, nos dimos en una reunión de bloque un debate y buscamos, bueno, además de intereses y de lugares donde a uno le sienta cómodo trabajar, también conocimiento, obviamente, experiencias anteriores, y en función de eso salimos con una propuesta de integración, ¿no? Y así lo tuvieron que hacer también los otros grupos, ¿no? Los grupos opositores. Así que bueno, ahí se conforman, digamos, las comisiones, y en la primera reunión se elige la autoridad, ¿no? Es una votación interna de la comisión. Bien. Martín, en una de estas comisiones que formás, están impulsando, a través de estas comisiones, por lo que tengo entendido, un proyecto que tiene que ver con la prevención del suicidio. Sí, así es, ese proyecto ha obtenido despacho para ser tratado en sesión. Esto fue el último jueves. El proyecto, bueno, que en este caso presenté, eh, fue a ser tratado en la comisión número 5 de salud. Como te decía, obtuvo despacho, y un poco lo que busca el proyecto es poder poner en debate. El proyecto en concreto lo que busca es la adhesión a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Pero además lo que buscamos tiene que ver con poder poner en debate y poner en la agenda pública un tema que sabemos que muchas veces es incómodo. Yo suelo decir que nos hace ruido, ¿no? Hablar del tema, porque no sabemos cómo lo puede tomar quien nos está escuchando, por ejemplo, en este caso. Entonces, muchas veces las sociedades en general no hablan de esto, ¿no? Es un tema invisibilizado, un tema que está rodeado por un gran tabú. Y bueno, y es importante que este problema, que es una problemática de salud pública en todo el mundo, pueda ser abordado de una manera adecuada. Yo suelo plantear algunos datos que nos ponen de manera muy cruda la realidad, ¿no? Algunos datos los da la Organización Mundial de la Salud. El primero tiene que ver con que en los últimos 50 años han aumentado un 60% las tasas de suicidio en el mundo. Ese incremento de las tasas, que yo te decía que ronda un 60%, ha sido más marcado entre los jóvenes, a tal punto que es el grupo de mayor riesgo en un tercio de los países del globo. En la edad que va de entre los 15 y los 44 años, es una de las 3 primeras causas de muerte. Y acá aparece un primer dato importante para resaltar. Suele vincularse la problemática del suicidio a una situación exclusivamente de los adolescentes, ¿no? Y si bien es cierto que, como ahora lo vamos a ver, que la mortalidad adolescente, por ejemplo en la Argentina, casi se ha triplicado en las últimas 2 décadas en relación al tema, con esta estadística que yo te daba de la franja etaria, te muestro que es un problema que atraviesa o que puede atravesar toda la población, ¿no? Que no es exclusivo de, en este caso, los adolescentes. ¿Y por qué es importante hablar del tema? Sencillamente porque aquella persona que está atravesando esta situación, que tiene una ideación, no encuentra los canales adecuados para poder expresar esa angustia, para poder expresar esa situación. Y hay un mito, ¿no?, que recorre muchas veces incluso los medios de comunicación, y que tiene que ver con esto de que no hay que hablar del tema porque podría generar un efecto en cadena, casi un efecto contagioso. Y Sí. esto es falso, es más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de este proyecto, que obtuvo despacho el último jueves, tiene que ver un poco con esto: poner sobre la mesa esta realidad y entender que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, podemos ser un agente en la prevención del suicidio. Porque si bien es cierto que la problemática requiere del abordaje de especialistas, igual de cierto es que cada uno de nosotros
podemos leer aquellos indicadores que justamente nos muestran que una persona está transitando o una ideación o que ha pasado al acto. Entonces es importantísimo que el conjunto de la sociedad tenga estas herramientas justamente para poder identificar, detectar esas señales, esos indicadores y poder, digamos, hacer una detección temprana que implique, entre otras cosas, salvar una vida. Martín, durante lo que llevamos de pandemia, que ya va para 6 meses si no me equivoco, porque arrancó en marzo, el partido de la costa en sí, nosotros acá en San Clemente solamente creo que hubo 3, pero el partido de la costa tuvo varios lamentables suicidios. ¿Vos creés que esto tuvo que ver con por ahí la pandemia, la falta de trabajo, lo que fuera? O sea, ¿la pandemia ayudó a esta mala decisión por ahí de la gente? Bueno, hay varias cosas que poner sobre la mesa con esta pregunta buena que estás haciendo. Lo primero tiene que ver con entender que el suicidio es un problema multicausal. ¿Qué significa esto? Que no se le puede atribuir una causa única como motivación a que una persona se suicide o tenga la ideación Es o lo como, intente. es como una junta de cosas, digamos. Son varias Digamos, para ponerlo en un lenguaje más, digamos, de almacén, digamos, hay un montón de variantes y cada caso es particular, ¿no? Claro. No todos los casos, digamos, tienen que ver con las mismas causales o con no predomina la misma causa. Quizás hay un conjunto de componentes, pero no en todos los casos predomina la misma causa. Este es el primer elemento importante para tener en claro. ¿Por qué? Porque nos permite sortear las lecturas o los diagnósticos lineales, ¿no? Que serían, bueno, A es igual a B, Sí. ¿no? Entonces, esto es lo primero que nos permite hablar de la complejidad. Lo segundo, que claramente la pandemia, y en particular los meses que hemos transitado con un aislamiento más estricto, que ha tenido que ver con el aislamiento social preventivo y obligatorio, evidentemente ha repercutido en general sobre cuestiones vinculadas a la salud mental y en particular uno puede entender que esté también relacionado. Ahora bien, nosotros necesitamos, y por eso la importancia de que esta ley también sea implementada por la nueva gestión de gobierno a nivel nacional. ¿Por qué? Digamos, porque nos permite poder homogeneizar algunos parámetros que hacen a la investigación, que hacen a la capacitación, que hacen a la prevención y a la detección, y también a la asistencia y a la creación de redes de apoyo. Hoy la realidad es que, como lo señala la Organización Mundial de la Salud, es una problemática que en general no es abordada de manera adecuada en el mundo. En parte por esto que yo te decía, del tabú que rodea el tema y de que las sociedades en algún punto tienen esta problemática en silencio, ¿no? Entonces es importante, primero, que podamos ponerle nombre al problema, porque es la única manera de buscarle solución, y en segundo lugar, que podamos empezar a adaptar las prácticas que se realizan en cada uno de los lugares con los parámetros que establece justamente la ley, ¿no? Así que esa es también un poco la apuesta, y esto se complementa con otro proyecto que presentamos hace unas semanas, que también tiene que ver con la prevención, y que en ese caso en particular lo que busca es la conformación de un equipo interdisciplinario que aborde la prevención y la realización de una campaña año tras año vinculada también a la prevención y haciendo muchísimo foco en los adolescentes, que sabemos que es el grupo que está en mayor riesgo, ¿no? Muchas veces. Bueno, está a pleno, por lo que escucho, el Consejo Deliberante. Y ahora en un ratito entran a sesionar vía Zoom. Sí, ahora, para no faltarte la verdad, 11:30 estaba convocada la comisión número 4, que es de Turismo y Medio Ambiente, que es una de las 4 comisiones Sí. que en mi caso integro. Así que sí, verdaderamente hay mucho por hacer. Considero que, Ya debe insisto estar en este punto arrancando, que te decía, ¿no? sí, y hablo mucho, es un problema. Pero no, me parece importante, sobre todo para ponerlo en discusión, que muchas veces, lamentablemente, digo,
el Consejo Deliberante es noticia cuando hay una polémica, cuando hay una fake news, o digamos, o cuando aparece una pelea del barro de la política. Sí. Y me parece que todos tenemos que hacer el esfuerzo, en particular, digamos, quienes somos concejales y concejalas, en poder mostrar a la sociedad que hay otros debates que son propositivos, que son mucho más ricos, que hablan de cuestiones de fondo, y tratar de esquivarle un poco el bulto al show que tanto mal le hace a la política y al Consejo Deliberante en particular, ¿no? Tal cual, tal cual. Martín, te queremos agradecer este contacto, te vamos a liberar para que puedas ir a sesionar, a trabajar, y bueno, gracias por el contacto.